En este ejercicio queremos calcular el área de una figura, en este caso un cuadrilátero. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este ejercicio? Que los lados, o sea, las medidas, no son iguales ni son paralelas, o sea, no me dan datos ni ángulo de 90 grados, o sea, no me dan datos para poder determinar si es un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, un rombo, un paralogramo, etc. O sea, no tengo propiedades de ellas específicamente, entonces no puedo aplicar el área de un cuadrado, que es el lado al cuadrado, o el rectángulo, que sería el largo por ancho, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos cuando se conocen las medidas de los lados de un cuadrilátero y no podemos aplicar una fórmula directamente, repito, porque no conozco datos que me lo lleven a una figura conocida? En este caso, podemos utilizarlo como un ejercicio de aplicación. Supongamos que tengamos un terreno de forma de un cuadrilátero y conocemos o calculamos las medidas de sus lados. O sea, se pueden medir los lados. Pero, repito, no es una figura conocida. Entonces, ¿cómo calculamos el área de ese terreno o de ese cuadrilátero? Para esto vamos entonces a recurrir a la fórmula de Herón, que es una fórmula que me facilita calcular el área de un triángulo conocido las medidas de sus tres lados. Para esto lo que vamos a hacer entonces es medir la longitud de una de las diagonales de este cuadrilátero, ya sea AC o BD. Cualquiera de las dos la medimos. Vamos a medirla, vamos a trazarla y con esta idea podemos dividir nuestro cuadrilátero en dos triángulos. En este caso mediría aproximadamente 8.5. O sea, aquí tendríamos la medida de este lado, 8.5 metros. Bien, ya tenemos entonces la medida de una diagonal. Repito, se puede tomar la diagonal BD o la diagonal AC. Cualquiera de dos sirve. Al trazar la diagonal, entonces este cuadrilátero me ha quedado dividido en dos triángulos y cada triángulo tiene un área. Vamos a llamarlo área 1 para el triángulo ABD y área 2 para la del triángulo BCD. Entonces, ¿quién sería el área de este cuadrilátero? Bueno, sería la suma del área de los triángulos. Quiere decir, podemos plantear el área de ese cuadrilátero va a ser igual a la suma del área 1 y del área 2. O sea, la suma de las áreas de los dos triángulos. Vamos entonces a centrarnos en el cálculo o la búsqueda del área de cada triángulo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el área 1, que sería el triángulo ABD. Pero fíjense que, repito, no conozco ángulos, no son paralelos los lados porque es un triángulo, no tengo ángulo de 90 grados, no es un triángulo rectángulo, no es un triángulo isósceles, o sea, son lados diferentes, 8, 6 y 8.5. Lo que tengo en ese triángulo son, o conozco las medidas de los tres lados, pero repito, son los tres diferentes completamente. Entonces, no puedo aplicar una fórmula conocida. Y vamos a recurrir entonces, repito, a la fórmula de Herón, que es la fórmula que me facilita, cuando usted tiene un triángulo y conoce las medidas de sus lados, poder calcular su área. El área de un triángulo, según la fórmula de Herón, va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a escribirla y vamos entonces ahora a buscar los elementos de S, que multiplica a S menos A por S menos B por S menos C, donde A, B y C serían las medidas de los lados del triángulo. A vale 8, B vale 6 y C vale 8.5. Serían A, B y C los tres lados del triángulo. Se puede tomar en cualquier orden, no hay problema. Y S sería un semiperímetro. O sea, sería el perímetro del triángulo. Recuerden cómo se calcula el perímetro de un triángulo. Se sumaría las medidas de todos sus lados, ya sea para un triángulo, un cuadrilátero, etc. Y entonces el S va a ser la mitad de ese perímetro. Ese se llama semiperímetro. ¿Qué vamos a hacer entonces para buscar S? Sumar los tres lados y dividirlo por 2. Vamos a buscar entonces, para el área 1, vamos a buscar su semiperímetro, que sería, repito, su perímetro dividido por 2. Esto nos daría la sustitución, vamos a escribirlo aquí, repito, estamos trabajando en el triángulo ABD,
sería 8 más 8.5 más 6 sobre 2. Aquí tendríamos lo que llamamos semiperímetro. Esto nos daría 8 más 6, 14 más 8, 22.5. Esto es lo que daría la suma del perímetro. Entre 2, esto me daría aproximadamente 11.2 metros. Vamos a llevarlo a un lugar decimal. Quiere decir, la medida el valor del semiperímetro es 11.2 metros. Ya tengo quién es S entonces. Sería S. S, que es el semiperímetro, sería 11.2 metros. Y con esta medida, entonces podemos ir a calcular la medida, en este caso, el área del triángulo número 1. Vamos a escribirlo según la fórmula. Vamos simplemente a sustituir A sub 1 sería igual a la raíz cuadrada. Recuerden que es S, que es el perímetro, que me dio 11.2. Vamos a escribirlo en paréntesis, 11.2 por S menos A, que sería 11.2 menos, vamos a tomar una medida, menos 8 por 11.2 menos 6 por 11.2 menos 8.5. Lo que hemos hecho es sustituir el semiperímetro, que es 11.2, y A, B y C, que serían 8, 6 y 8.5. Esa expresión se va a calcular en la calculadora, o sea, vamos a efectuar estas operaciones. Y esto nos daría aproximadamente, ese producto nos va a dar raíz de 503.19. Y si vamos a la calculadora y buscamos la raíz cuadrada de 503.19, nos va a dar aproximadamente 22.43. En este caso, como hablo de área, serían medidas al cuadrado. Aquí tendremos entonces el valor del área del primer triángulo. El primer triángulo, que es este que está aquí, tiene un área aproximada de 22.43. De igual forma, calculamos el área del segundo triángulo. No voy a repetirlo. Aplicamos la fórmula. Buscamos el semiperímetro, que sería en este caso, en este triángulo, sería 6 más 5 más 8.5. Esto lo divido por 2 y me daría el semiperímetro. Lo voy a dejar para ustedes. Aplico la fórmula y esto me daría aproximadamente, me va a dar una raíz cuadrada de 202.41. Esto es lo que va a darme aproximadamente, lo tengo escrito debajo. Y si usted busca en la calculadora esa raíz cuadrada, le va a dar aproximadamente 14.22. En este caso, metros cuadrados. Aquí tendríamos entonces las dos áreas, el área 1 y el área 2 de este cuadrilátero. Y entonces con esas medidas, esas longitudes calculadas, lo que hago es sumar. Entonces el área de ese cuadrilátero, que sería el área 1 más el área 2, sería 22.43 metros cuadrados, más la del segundo triángulo, 14.22 metros cuadrados, y esto nos daría aproximadamente 36.65 metros cuadrados. Esta sería la forma de calcular el área de un cuadrilátero cuando se conocen sus longitudes de los lados y no tienen características para figuras geométricas conocidas como un cuadrado, un rectángulo, etc. Subdividimos en dos triángulos, medimos la longitud de una de sus diagonales, ya sea esta o esta que es AC, buscamos el perímetro, que sería sumar los tres lados, 8 más 6 más 8.5, lo divido por 2 y busco el semiperímetro, y según la fórmula de Ohm sustituyo el semiperímetro menos un lado, semiperímetro menos el segundo lado, y semiperímetro
menos el tercer lado. Todo esto multiplicado, efectúo esta operación y me daría aproximadamente una raíz y calculamos la raíz cuadrada. Y calculamos el área de un triángulo de los dos y del segundo hacemos lo mismo. Buscamos su perímetro, 8, 5 más 6 más 5, esto dividido por 2, aplicamos la fórmula y calculamos su raíz cuadrada. Sumamos las dos áreas y con esta forma podemos calcular el área de un cuadrilátero que no tenga características específicas, repito, de cuadrado, rectángulos, etc. Esto es una aplicación para poder hacerlo, por ejemplo, en topología, cuando usted quiere calcular un área de un terreno, una expresión cualquiera, hace esta expresión, o sea, calcula los 4 lados, traza una diagonal y lo subdivide en 2 triángulos y busca, según la fórmula de Aron, el área de los 2 triángulos, lo suma y obtiene el área de ese cuadrilátero. Espero les guste el video, les sirva para sus estudios, like y suscríbanse.